Primer día full hoy en Pucón. Ya estamos al día miércoles, a 4 días de la carrera, que será el domingo 12. Llegamos ayer como a las 7:30 de la noche, después de 10 horas de manejo desde Santiago. Y apenas llegados, de una vez me fui al departamento del equipo de Mauna, que me estaban esperando para hacerme una pequeña entrevista y también para entregarme mi trisuit de competencia personalizado, que lo empecé a diseñar a final de octubre y me lo entregaron ayer, así que estaba súper emocionada por descubrirlo, probármelo. Obviamente también lo tendré que probar en condiciones reales y fue súper cool compartir con el team de Mauna, de verdad que son unos amores. Tener un equipo local en Chile de verdad que es un lujo, a pesar de ser una marca global. Poder tener un team en local es súper chévere. Entonces ya Mauna, después nos fuimos a hacer compras, que la idea obviamente es comer lo más saludable y lo más casero posible en estos días para el estómago. Tratamos de dormir lo más temprano posible, tipo unas 11:30, porque hoy nos despertamos a las 6 para ir a nadar. Teníamos que estar en el Club K9 a las 7 de la mañana. Nos habían reservado una pista. Estuvo genial. De verdad que Susan, Pia y el equipo nos siguieron súper bien. Y es un tremendo lujo tener una piscina de 50 metros en la Araucanía. Y ojo que es la única. Así que de verdad tremendo poder aprovechar esta piscina temperada que estaba perfecta en unos 26 grados. Me tocaban 2.200 metros. Entre calentamiento, activaciones y después series de 50 metros a ritmo un poco sprint para activar el cuerpo y también preparar un poquito esta largada élite, que es la gran diferencia como age grouper. Hay que meterle mucho power al inicio. Entonces nadamos, después el desayuno, descansar un poco y me fui a pedalear, a reconocer el circuito. Me tocaba 1 hora 15 de bici a ritmo tranqui, tipo zona 2, un poco recovery. Así que fuimos directamente en la ruta del circuito de la competencia. Hice 1 hora 15 hasta el retorno de la carrera, porque el Ironman de Pucón son ida y vuelta, 45 kilómetros de ida, 45 de vuelta. Entonces la idea era hacer toda esta ruta. Particularidad de este circuito de Pucón, que es hermoso. Y obviamente mientras más vamos hacia la cordillera, más vamos hacia la frontera con Argentina, más salvaje y bonito se ve. Paisajes lindos, mucha naturaleza, árboles verdes, muchos animales, vacas, ovejas. Se nota que venden quesos, kuchen de todos lados. Particularidad entonces de ese circuito de bicicleta es que la principal subida está justo al inicio. Entonces, después de tener el corazón un poco fuerte post natación y teos, lo ideal es seguir con esta intensidad para pasar esta primera cuesta. Después se pone mucho más rolling entre bajada, subida. Hoy me tocó un poquito de viento, pero puede tocar también el día de la carrera. Vientos un poco cruzados, viento en contra, así que también es importante estar bastante hábil si uno anda con lenticular. También mencionar que el pavimento puede llegar a ser un poquito rugoso. No es malo para nada, pero es un asfalto que finalmente es viejo entre comillas. Entonces yo, por ejemplo, me gusta estar con neumáticos de ancho 28 milímetros y también estar atenta a qué presión uno le pone al neumático. Tal vez no la presión más alta para poder absorber un poquito este pavimento rugoso. Hay segmentos muy rápidos, se puede llegar a 45, 50, hasta llegar a 55 kilómetros por hora por las bajadas. Así que importante también mantener bien la posición aerodinámica. Hay pocas curvas, finalmente es un circuito bastante rápido, se cruzan solamente 2 pueblos, así que eso, se disfrutó muchísimo el circuito de la bicicleta, me sentí bastante bien, buenas sensaciones, con ganas de ir más rápido aún el domingo. Y ya ahora a tomar un cafecito, tal vez algo dulce acá en Mad Goat y a descansar en la tarde, que después tenemos más reuniones de trabajo. Me voy a ver con una diseñadora y con mi psicóloga deportiva.
Pucón día 2. El jueves fue súper intenso, hicimos muchas cosas. Partimos en la mañana con una natación, ya tocaba sentir un poquito el agua, poder preparar, practicar las entradas al agua, también el tema de la orientación. Y también para mí era súper importante poder probar mi trisuit de competencia ese día en los 3 deportes. Así que usé mi nuevo trisuit de Mauna bajo el wetsuit. Mi Orca, mi wetsuit de competencia, que es el Apex Flow. También el martes en la noche había llegado mi papá. No, el miércoles en la noche había llegado mi papá, así que aprovechamos nadar con él. Estuvo muy cool, al mismo tiempo había la llegada del formato sprint, así que nos pusimos un poquito en el ambiente carrera. Luego a cambiarse, comer alguito y me fui para un shooting Mauna. Justamente la marca quería sacar contenido de este nuevo kit y para mí perfecto, nuevamente probar el trisuit en el segundo deporte, en el ciclismo. Nos fuimos hacia el circuito de la competencia. Para las tomas nos ubicamos en el mirador más lindo de la competencia al inicio, para tomar las fotos con vista al volcán. Pero este día no es que entrene como tal ahí, fueron puras tomas porque después me tocaba un entreno, el último entreno durito en rodillo en la casa con toma de lactato. Ahí nuevamente probando el trisuit y también una corta T2 de 10 minutos que también ahí pude practicar de salir con el trisuit y probar un poquito sensaciones de piernas porque como saben yo no estoy corriendo mucho, así que era importante sentir las piernitas antes de la carrera. Luego al fin descansamos algo y el jueves en la tarde teníamos una cena con todos los embajadores FEL en el Café Cassis, acá en el centro de Pucón, donde compartimos con el Seba, la Belu, la Ceci, la Fran, tips para sus carreras respectivas. Al mismo tiempo disfrutar una súper comida en Cassis, que yo ya estaba en carbo load, así que estuvo genial. Me pedí una hamburguesa, half calzone, un concepto súper interesante, delicioso. La pasamos genial y al fin pudimos cerrar el día súper intenso, pero muy productivo y compartiendo muy buenas vibras con todo el mundo. Pucón día 3, el viernes, otro día que estuvo súper intenso, pero súper divertido. Partimos bien temprano, teníamos un ride social and coffee junto a Felt y a la comunidad en el Hotel Gudenschwager, que es la construcción más antigua de Pucón. Justo este día celebraban 101 años, es un hotel alemán. Era un ride abierto a todos, teníamos cafecito, frutitas. La idea era compartir un momentico juntos antes de hacer un ride de una horita en el circuito de la competencia con todos. Y también ese día descubrí mi nueva bicicleta, la Felt IA2, que me llegó durante la noche en Pucón, así que la descubrí por primera vez ahí y todo el mundo se quedó impactada porque es una belleza. Pronto les contaremos más también sobre esta bicicleta. Partimos el ride con todo el mundo, la pasamos increíble. Además nos apoyó Red Bull en camino como para la seguridad. La pasamos súper con ellos. También nos pasaron latitas al final del ride para refrescarnos. Y fue un súper lindo momento compartiendo con toda la comunidad. Luego de eso, a cambiarse, comer alguito. Y al toque teníamos pautado con Mauna hacer una charla sobre nutrición e hidratación en el escenario principal de la expo. Junto a Philip Bilikoff, el fundador de la marca, y Matt Sharp, otro profesional que también está súper metido en temas de nutrición. Así que estuvo súper entretenido, tuvimos bastante preguntas del público, súper instancia para compartir. Y pues este día ya tocaba almorzar, seguir mi carbo load y finalmente descansar. Yo ya necesitaba descansar. Aproveché de tener unas reuniones, unas llamadas con mi entrenador, mi psicóloga deportiva, también por ahí una sorpresa que se viene con una diseñadora. Así que aproveché también para estar tranquila en casa y bueno, seguir con el carbo load. Y ya solo 2 noches más para la competencia. Le début de Léa en sport, elle était toute petite, elle a commencé à faire du ski. Elle avait 14 mois. À 18 mois, elle prenait le téléski toute seule. Et après, tout de suite, elle a fait des compétitions à partir de 4 ans, 4 ans et demi, avec les cristaux d'Oisan à 4 ans et demi. Et puis, pour à pied tout de suite aussi, avec les cristaux d'Oisan, une course avec tous les écoliers du village, où elle avait tendance à gagner à chaque fois d'ailleurs. C'est comme ça qu'elle a commencé. Je crois qu'elle est née comme ça. Elle a toujours aimé les chronos.
quand je l'emmenais courir avec moi, quand elle avait 4 ans et demi, 5 ans, si je lui disais viens on va courir, elle disait non. Si je lui disais viens on va courir et on fait un chrono, elle disait oui, 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 et on allait faire la course à pied. Elle a été toujours comme ça, c'est dans son ADN. Elle aime la compétition avec elle-même et avec les autres. Non, j'ai trouvé ça super. Super parce que c'est un mélange de sport qui est bien. Et puis, enfin, tous ces sports-là sont bien. Et puis, c'est le sport pour la santé, c'est ce qui est mieux. Je suis content que ce soit du triathlon plutôt que du marathon parce que ça, c'est pour les genoux, c'est pas terrible. Le triathlon, il y a la natation, il y a le vélo. Et ce sont 3 sports que j'aime bien aussi. Donc non, je suis ravi. Et puis le plus important, c'est qu'elle s'éclate, c'est surtout ça. Et ben, j'en pense que du bien. Et puis on va, c'est le départ. Et demain, ça va être un des premiers verdicts. Donc j'attends ça avec impatience. Et puis je lui souhaite toute la réussite possible. Mais ça, elle sait ce qu'elle doit faire. Donc j'ai confiance en elle. Pucón, día 4, el último día previo a la carrera, entonces fue el sábado, día que empezó más relajado, pero que terminó mucho más estresante. Al fin fue un día sin alarma para descansar un poco más, arrancar con un buen carbo load y después nos tocaba al mediodía la conferencia de prensa y a la 1 la charla técnica. A la conferencia de prensa yo no era parte del panel de los que hablaban, pero igual siempre encuentro que es súper interesante escuchar los atletas, entender también las autoridades, cómo se organiza la carrera. Así que fue muy chévere. Eso sí, full sol. Yo la verdad que feliz de estar un poquito al lado para no estar ahí salchichándome. Después, charla técnica, que como profesional es súper importante, realmente no me la podía perder. 1 hora de charla técnica donde hablan los jueces oficiales de Ironman y los organizadores de la Universidad Católica. Siempre se aprenden cosas, o sea, realmente son instancias que no se puede perder. Y además, igual en estas charlas técnicas ya se siente un poquito más la vibe de la carrera, ¿no? Ya vemos todas las competidores, nos miramos un poquito. Así que eso. Después a comer, a descansar más. Y ya al final de la tarde tocaba dejar las cosas listas. Como profesional, las bolsas no las tenemos que dejar en los racks como los amateurs al momento que vamos a dejar la bici en transición, sino que estas bolsas las llevamos nosotros mismos el mismo día de la carrera. Entonces tenía que preocuparme solo de mi bicicleta. Y estaba todo bien, había funcionado perfectamente los días anteriores. Y ahí conversando con Luis, oye, está full cargada la bici. Y yo sabía que estaba cargada, pero nunca está de más. Entonces dije, ya, conectémoslas un ratito más. Y gran error. La conectamos a la pared, la enchufamos y murió. O sea, mis cambios murieron. Creo que no le gustó el voltaje a la batería, se puso en seguridad. Ya me había pasado, entonces ya sabía lo que era, corriendo a la expo a más de las 6 de la tarde a buscar ayuda de los mecánicos. Me mandaron al hotel, después a la transición, después de nuevo al hotel, donde felizmente me pudieron ayudar los chicos de Cervelo. Bueno, básicamente lo que ha pasado es que pusimos a cargar la bici de Lea y parece que la transmisión no le gustó el voltaje de aquí y se fue en modo seguridad. Entonces lo que necesitamos ahora es un cargador de i2 de 11 velocidades para que la conecten a la laptop y vean que se pueda, o sea, vean qué ha pasado, ¿no? Ver el diagnóstico de la bicicleta. Básicamente es eso. Tenían la laptop para averiguar que todo estaba bien. Desconectamos la batería, la volvimos a conectar, que está en el cuadro, entonces igual había un trabajo mecánico y se reseteó y funcionó. Ya está, ya. Ahora sí. Igual con todo eso se desajustaron un poco los cambios, entonces intentamos igual ir a dejar la bici en transición, eran las 8:40 de la tarde. Felizmente me dejaron, ahí ajustamos los cambios y se pudo, pero fueron como 3 horas de estrés. Llegamos a la casa a las 9:30 para cenar, hacer
algo de botas, terminar de dejar mi nutrición lista. No fue lo mejor. No fue la noche precarrera que esperaba. Esperaba poder concentrarme un poco más, visualizar, comer tranqui, estar en cama temprano y así no fue. Felizmente había hecho una siesta, pero igual experiencia. Nunca más cargar la bicicleta en un sitio nuevo. La alternativa, para que sepan, es cargarla, enchufarla a la laptop para no arriesgar nada. Y bueno, también para contarles un poquito de las sensaciones precarrera, cómo me sentía. Fuera de esto, llegaba súper motivada, con sensaciones mejores que para Valdivia, con unas 7 semanas más de entrenamiento, después de igual el ciclo bastante desgastante de Niza. Esperaba nadar mejor que en Valdivia, estaba bastante confiada para el ciclismo justamente. Y la corrida, pues no sabía tanto, pero igual estaba optimista. Como en Valdivia, sin entrenar mucho, se había podido correr de manera súper decente. Esperaba lo mismo para la península. Así que eso, contenta igual de la semana pasada y con muchas ganas de estar en la línea de partida. Race Day, el domingo 12 de enero, del Itaú Ironman 70.3 de Pucón. Empecé el día sabiendo que me faltaba sueño, pero igual bastante motivada. El café hizo efecto, los timings perfectos, salimos a la hora, llegamos bien en la transición. Rápidamente chequeé mi bicicleta, estaba todo en orden de manera mecánica, los cambios, las ruedas. Dejé mis cosas listas, ya bastante organizada, ya con más experiencia con todo esto. Siento que tuve un buen timing. Nos faltaba un poquito de luz, eso sí, en la transición, pero todo bien. Mi nutrición, mis zapatos enganchados, todo listo. Descubrir también bien la transición de día. Estaba bastante rica la alfombra de Ironman. Una pasadita para el baño y ya empezar a calentar, hacer movilidad, ponerse el wetsuit antes de poder entrar a la práctica del nado. Solamente nosotros los profesionales podíamos entrar al agua antes, los amateurs no, así que eso es una súper oportunidad que aprovechar. El día estaba precioso, una súper linda luz, el lago se veía bastante tranquilo, así que se aprovechó. Pucha, Red Bull seteó el mood, había el parapente que empezó a hacer cosas locasas, fue muy cool, me encantó. Estaba feliz, de verdad estaba feliz y de poder estar en la línea de meta de mi segunda carrera como profesional en Chile nuevamente y en este hermoso Pucón. Así que empecé a entrar al agua, calenté, estuve como unos 5 o 10 minutos ahí calentando y ya era la hora. Hubo el himno nacional chileno, la presentación de los atletas élite hombre, que partieron 5 minutos antes que nosotros y ellos sí que eran numerosos, creo que 19. Después presentación de nosotras las mujeres y ya éramos 6 posicionadas en línea de meta. Yo como sé que no tengo el nivel para hacer front pack, me posicioné detrás de Cecilia Pérez, la mexicana, y Maca Salazar. Sonó el pitido y ya, al agua. Creo que tuve una buena partida. Logré aguantar el ritmo de las primeras, unos 300 metros, tal vez la mitad del primer camino hasta la boya, y eso me posicionó cuarta ahí. Y después hice todo el resto sola. Disfruté mi natación, en verdad. Creo que me orienté bien y al final salí 2 minutos detrás de ellas, de la Cata Salazar, la Maca y Cecilia, que encuentro bastante decente, mejor que Valdivia, que había salido a 4 minutos. A nivel de transición, bueno, igual salí agitada del agua, entonces me costó correr. Yo no elegí la opción stripper porque todavía no lo pruebo, tengo que practicarlo fuera del contexto carrera para lanzarme a usar esto en carrera, así que me saqué el wetsuit en transición, tratando de ser eficiente, sacármelo al mismo tiempo que me abrochaba el casco. Creo que esta parte la hice relativamente rápida y ya. Para la bicicleta. El objetivo era obviamente recortar. Igual no me sentí con tan buenas sensaciones en esta bicicleta. No me sentía tan rápida y tan fuerte como me hubiera gustado. Primero pasé a la Cata, después recorté a la Maca un poco antes de la vuelta.
y ahí la Panchu andaba conmigo. Dimos el retorno a las 3 y ahí se vino una subida. La verdad traté de apretar un poco y creo que la solté ahí. Y me fui sola nuevamente, no con tan buenas sensaciones, pero ya sabiendo que era el regreso. Entonces llegué en transición, creo que igual a unos 7 minutos de Cecilia, que pedaleó increíble. Nuevamente una transición creo que bastante decente, se puede mejorar. Algo que me pasó es que mi chip me lo había puesto un poco alto, entonces se me había caído abajo en el tobillo, entonces me demoré un poquito ahí. Empecé mi transición, se me cayeron mis geles, se me cayó un flask, se me abrió el trisut, partió un poco caótico y también me empecé a sentirme mal en el trote rápidamente, sin aliento, sin mucha fuerza, piernas quemadas. Sabía que iba a ser un run bastante difícil y así lo fue. Sufrí muchísimo en la península, en las subidas. Me quedé realmente con esta sensación de quería toser, con algo de flema en la garganta. Sí, la pasé fatal. Sabía que las chicas me iban a recortar, me recortaron y quería defender un podio, pero no pude. Lo di todo, incluso me da pena, la pasé tan mal que no lograba tanto disfrutar el público, sonreír de vuelta. Y así pues, terminé cuarta, en cuarto lugar, a unos creo que 2 minutos 3 de Panchu, 3 de Maca, algo así. Y creo que 12 minutos de Cecilia o hasta más, ella muy superior el día de hoy. Así que todavía no analizo todo lo que tengo que analizar para entender qué podría mejorar, por qué estas malas sensaciones. Igual creo que me pasa algo a nivel de garganta, sigo con tos y escupí unas cositas no tan bonitas. También revisé los datos del WHOOP de esta mañana, desperté en roja, con el HRV bajito, el pulso elevado, así que igual creo que de manera general no era un buen día, pero muy emocionada por todo lo que se puede hacer más y por haber ganado experiencia y ya, a trabajar sobre todo esto. Igual me llevo que fue una tremenda semana viviendo la vibra de Pucón como élite y sobre todo con mi familia, con mi team. Estuve compartiendo con Luis, su hermano, mi papá, el Benja, y muy feliz de todos estos momentos vividos. De verdad, una semana inolvidable y vamos por más, por mucho más.